¿Cómo entrar en la familia de Cristo? En otra forma, ¿cómo entrar en la iglesia? ¿Cómo moverse en la iglesia? ¿Cómo tener un ministerio en la iglesia? Es mucho tema, cualquiera de ellos. Creeremos en el Espíritu Santo que multiplicará en sus corazones algo. En el Evangelio según San Mateo, y algunos me han escuchado una fracción de este mensaje, están enumeradas en el capítulo número 1, 5 mujeres dentro de la cronología del Señor Jesucristo. La cronología de Jesucristo lo que está mostrando es su familia, sus antecesores, aquellos de quienes Cristo descendía. Y nosotros podemos notar en cada uno de ellos cosas especiales que tuvieron para ser parte de la familia de Cristo Jesús. Y para mí este tema es muy importante porque yo creo que cualquiera de nosotros consideraría de suma importancia llamarnos, apellidarnos de la misma manera que el Señor Jesucristo. Yo he encontrado gente que es muy orgullosa de su nombre y muy orgullosa de su apellido. Pero hermanos, realmente el distintivo mayor que nosotros podemos tener es el nombre de la familia de Cristo. Me gusta mucho que nos llamemos cristianos. Somos pequeños Cristos, somos de la familia del Señor. La familia del Señor tuvo gente muy diferente en origen y muy diferente en manera de actuar y muy diferentes en la forma como encontraron al Señor. Y pensar en ellos sería pensar en 42 gentes, y es un estudio muy interesante, pero no pensemos en ellos nada más, no pensemos en todos ellos, sino en las 5 ellas que aparecen en esa genealogía. Ellas 5 son Tamar, la primera; Rahab, la segunda; Ruth, la tercera; Batseba, la cuarta; y María, la quinta. Cada una de ellas tiene para nosotros un mensaje. El nombre de Tamar quiere decir palmera o algo que está derecho, decir violencia o amplia. El nombre de Ruth quiere decir amigable en una alternativa, y en otra alternativa quiere decir algo digno de verse. Batseba tiene 2 alternativas, y una es séptima hija y la otra es hija de un juramento. Y María viene de una raíz que quiere decir amargura. Bien, cada una de ellas tuvieron una situación diferente para entrar a la familia de Dios. La manera como ellas entraron van a marcar alguna característica del plan de Dios para que nosotros entremos a su iglesia. Tú recuerdas la historia de Tamar. Tamar casó con el hijo mayor de Judá. Judá se había casado, tuvo 3 hijos. Y dice la Escritura que el primero desagradó a Dios y Dios le mató. Entonces le fue dado el segundo de los hijos, Onán, el cual, no queriendo levantar descendencia para su hermano, vertía en tierra, dice la Escritura, lo cual desagradó a Dios y por lo tanto Dios le cortó también. Y cuando Judá miró esto, quedaba un tercer hijo, pero entonces era pequeño y en el corazón de Judá estaba el no dárselo. Le dice: vete a la casa de tus padres, ponte tu ropa de viudez y espera que crezca para que te sea dado por esposo. Pero lo que sucedió fue que el muchacho creció y a Tamar no le fue dado por esposo. Y cuando el tiempo pasaba, Tamar lo que hizo fue un día que le fue dado aviso que su suegro subía a trasquilar ovejas, o de trasquilar ovejas, que ella se sentó en el camino, se puso atavío de ramera, se arrebozó, y cuando estaba allí, lo que había pasado en Judá es que él había quedado viudo.
Y cuando Judá, caminando, la vio, dijo, entraré ahora pues a ella. Y fue y le habló, y él no se dio cuenta que era su nuera. Entonces le pidió entrar a ella, y Judá le dijo que qué prenda le dejaría. Entonces le dejó parte de su vestimenta a Judá, entró a ella, y después de eso se fue, y cuando le preguntó con qué pagaría, le dejó las prendas y le dijo que luego le enviaría un animalito de sus ganados. Pero cuando Judá envió el animal, no encontró a la ramera, y preguntó por la ramera del camino, y le dijeron que no había ninguna. Al paso del tiempo le fue dado aviso a Judá y le dijeron, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y aún ahora se le estaba mostrando ya el fruto de sus fornicaciones. Y de acuerdo a las costumbres, Judá dijo, sáquenla y apedréenla y mátenla. Cuando le estaban sacando en el camino, Tamar le dijo, del varón de cuyas son estas prendas es con quien yo he estado. Y cuando Judá recibió aquellas prendas que eran las suyas, dijo, ciertamente más justa eres que yo. Y de aquella vez Tamar concibió unos gemelos, Fares y Zara. Pero lo que pasó fue esto. Tamar no fue muerta, sin embargo, la manera de entrar fue una manera bastante difícil. ¿Sabes algo? Dios nos encontró a nosotros no en un lugar de bondad, sino en el lugar de pecado. Ciertamente algunos se han preguntado por qué Adán pecó. Yo te voy a dar una respuesta rápida. Si Adán no hubiera pecado, nosotros no hubiésemos tenido derecho a ser parte de la familia de Dios. Adán era el amigo de Dios, pero ahora los que creen en Cristo son los hijos de Dios. Y damos gracias a Dios porque Adán pecó. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros hemos sido pecadores, dice la Escritura, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y Tamar, usando una argucia y encontrada en una situación de pecado, va a ser cambiada a una situación de justicia. Y lo primero que nosotros tenemos que comprender antes de entrar a la familia de Dios es que nosotros no éramos gente de mucha clase, sino que realmente éramos gente baja, gente que nos había marcado el pecado, gente que nos había tocado la maldad, siervos de Satanás. Algunos podrían tener alguna situación de orgullos religiosos, pero sabes, tú y yo fuimos engendrados de pecado. Y no solo fuimos engendrados de pecado, sino que hemos vivido en pecado. Pero ahora, como Tamar, cuando queremos entrar en la familia de Dios, vemos que eso ha sido necesario. Porque es cuando nos vemos pecadores y llenos de maldad, cuando Cristo puede encontrarnos. Es cuando podemos entrar en la familia, cuando nuestro pecado es cambiado en la justicia de Cristo. La segunda mujer, Rahab, ella tiene una historia. Pertenecía al pueblo enemigo de Israel. Y cuando entraron los egipcios, ella les dio alojamiento, les escondió y les pidió una palabra de promesa que cuando entrara Israel no la matarían, ni a ella ni a su familia. Ellos le dijeron, pondrás este cordón grana, y si alguien estuviere fuera de tu casa, de esa casa marcada con este cordón grana, si muriere, será sobre tu cabeza, pero el que muriere de dentro de tu casa, será sobre de nuestra cabeza. Y esa mujer está enlistada, es de las muy contadas, enlistadas en la galería de la fe, en el salón de la fama de la fe, en Hebreos capítulo 11. Rahab tenía una característica especial, era una mujer de fe. Aquella fe le hizo creer que ella podía pertenecer al pueblo de Dios. Y todavía la historia es la misma. Si tú eres un pecador que no te has encontrado con Jesucristo, si tú eres uno que está lleno de maldad, si tú eres alguien marcado por Satanás, yo te puedo decir, a tu pecado, Dios lo puede cambiar en justicia a través del toque de la fe que está mostrando la mujer Rahab. Pero gloria al Señor, vemos a alguien más caminar, Ruth. Ruth, ¿de qué nos habla? Ruth es un tipo
muy precioso de gracia. Si tú miras al libro de Ruth, en el capítulo 2, tú vas a encontrar algunas palabras. En el versículo 8 dice ella: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás con mis bozas. Mira bien al campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen. Y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Ella entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y díjole, nota sus palabras: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Aleluya, bendito el Señor. Y respondiendo Booz, díjole: por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Y en el versículo 13, ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Y en el capítulo 3, en el versículo 9, dice: entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Tú conoces la historia. Ruth era una moabita. En una manera breve yo podría decir, era una mujer maldita. Y era una mujer maldita porque ella tenía sobre de sí el mandamiento de la Escritura, que jamás una moabita podría entrar al pueblo de Israel. Nunca. Estaba escrito, estaba prohibido al pueblo de Israel meter a un moabita al pueblo de Israel. Y cuando ella está reconociendo su posición en unas palabras muy preciosas y muy profundas, le está diciendo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth sabía que ella no tenía derecho. Ruth sabía que para su pueblo estaba dictaminada la separación del pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que encontró Ruth? Encontró gracia, y ella lo reconoció. Y yo te quiero decir, hermano, tú y yo, por la ley, estamos malditos. Esto es lo que la palabra de Dios establece. El que hiciere estos mandamientos será bendito, mas el que no los cumpliere será maldito. Las maldiciones vendrían sobre de nosotros. No nos gusta pensar así, pero yo te quiero decir, sin Cristo, la gente es gente maldita. Gente que va a cargar sobre de ellos una tristeza y una angustia y un castigo, pero lo más tremendo de todo, una separación absoluta del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué podemos entrar a la familia de Dios? Yo te voy a decir por qué. Por la gracia de Él, por el don inmerecido, por el regalo libre, por la voluntad que Él ha tenido para nosotros, sin ningún derecho, sin ninguna justicia, sin ninguna obra que pudiésemos escribir delante de Él. Él simplemente, como hizo Booz delante de Ruth, extendió su capa y nos cubrió. Yo te puedo decir, Ruth es un tipo de la gracia de Dios, un tipo del regalo de Dios, un tipo de algo. Tú no tienes que pagar, tú no tienes que hacer cosas. Lo único que tienes que hacer es dejarte cubrir por la capa de la gracia de nuestro Dios. Y no solo esto, lo único que necesitas es hacer algo que ella hizo. Ella fue a Jerusalén, ella fue a Israel a cubrirse debajo de las alas, bendito el Señor, del Dios de Israel. ¿Sabes? Es tan importante conocer esto en esta vida, y es solo una pequeña desviación. He encontrado gentes en tribulación, pero para mí ha sido muy bello aquel salmo que dice: me esconderé debajo de la sombra de tus alas, entre tanto que pasaren los quebrantos. ¿Sabes cuál es la manera mejor de pasar por la tribulación? Cuando la gracia de Dios
cuando la capa de Jesucristo nos está cubriendo. Ruth es un tipo de gracia. Batseba, tú conoces la historia, mujer de Urías. Y Urías quería decir Jehová es luz. Aquella mujer bellísima que un día, viéndola a David bañarse, la mandó llamar. Ella concibe un hijo de pecado con David. Sin embargo, David trata de ocultarlo y ella también. Lo que sucede es que Urías muere. Y cuando Urías muere, David y Batseba pensaban que todo estaba cubierto. Mucho nos parecemos a veces los cristianos a David y a Batseba. Creemos que si los humanos no saben las cosas, nadie las va a saber. Pero a Batseba le persiguió el nombre de su esposo, porque el nombre de Urías lo que significa es Jehová es luz. Y la Biblia dice que la luz es la que todo revela, y que va a llegar el día en que la luz todo lo va a declarar. Hermanos, y lo que pasó es que cuando todo el asunto estaba arreglado y David sacudió sus manos y Batseba estaba llorando su viudez y nadie aparentemente sabía nada, apareció un profeta y le declaró la palabra del Señor a David y le declaró en frente de todo el público y le dio una sentencia y le dijo: tú lo has hecho en secreto, mas Jehová tu Dios te lo va a recompensar, te va a castigar en público. Y lo primero que le pasó a David y a Batseba fue que aquel niño que iba a nacer murió. Y hermanos, estamos hablando de un hombre que era especial, un hombre que sabía alabar, un hombre que sabía orar. Cuando le llegó la sentencia de Dios de que su niño moriría, David se metió en ayuno y se puso en el suelo y clamaba a Dios con la angustia de su corazón y dice: quizás Dios tendrá misericordia de este niño. Pero lo que pasó al séptimo día es que el niño murió. No había respuesta, no había otra alternativa. Dios había dictaminado muerte para ese niño y él iba a morir. Y esto simplemente lo que está significando es algo. Dios tiene disciplina para nosotros. Ciertamente, con la justicia sobre nuestro pecado, con la fe que cree y con la gracia de Dios nacemos de nuevo. Esto es lo único necesario. Esto es lo que nos vuelve hijos de Dios. Justicia, fe y gracia. Pero te quiero decir algo, una vez que tenemos justicia, fe y gracia, una vez que ha pasado Tamar, y que ha pasado Rahab, y que ha pasado Ruth, va a aparecer Batseba. Batseba es la disciplina de Dios, el trato de Dios, el entrenamiento de Dios, la santificación de Dios. La Biblia dice el padre que ama a su hijo, a este castiga. Y Dios había engendrado ya en la familia de Cristo, pero ahora venía la formación, venía la disciplina, y quizás David clamó como nunca jamás hubiera clamado, pero hermanos, Dios le dijo que no, el trato de Dios era definitivo y David va a sentir la disciplina mordiéndole de una manera muy tremenda. De sus mismas entrañas se levantó un rebelde, Absalón. Y hubo un momento que Dios también tuvo que ejecutar a Absalón. Y de las entrañas de David salió un grito: ¡Absalón! ¡Absalón, hijo mío! Hay algo muy interesante. Y es esto. Dios tiene una ternura sin igual por los pequeños. Dios tiene un grande amor por sus hijos, pero ese grande amor le va a obligar a disciplinarlos. Y María, aquella mujercita pobre, pero que tenía una grande esperanza, una característica especial de destacar en ella: su sumisión. Cuando Dios le dio un mensaje, María dijo:
hágase en tu sierva conforme a tu palabra. Cualquiera que mirare a esas palabras diría: qué linda, qué bonito. Pero ¿sabes qué había atrás de esas palabras? ¿Sabes qué le estaba costando a María el decir hágase en tu sierva conforme a tu palabra? Te lo voy a decir muy rápido. Le estaba costando, yo diría, su vida misma. El cumplimiento de los anhelos más caros, de los anhelos más preciosos que puede tener una mujer. María era una santa de Dios, vivía como una santa y estaba en la expectación del Cordero de Dios, del Israel, del ungido de Dios, del Cristo que había de venir a redimir a Israel. Ella estaba esperando el Cristo que vendría. Pero en eso que estaba esperando hubo un joven y le habló, y aquel joven robó su corazón. Y ella le dio palabra de matrimonio, la aceptaron, le aceptó, y ella estaba en su preparación, en el año de preparación que pasaban las vírgenes de Israel, para que cumplida su prueba de un año, pudieran llevarse a cabo los esponsales en una manera magnífica, llena de gozo. Pero mientras estaba en aquel año vino el mensaje, dice la Escritura que estaba desposada, ya estaba comprometida con José, y Dios le dijo que un santo ser nacería de ella, porque el poder del Altísimo le haría sombra, el Espíritu Santo vendría sobre de ella, y el poder del Altísimo le haría sombra. Y hubo un momento que aquella mujer dijo: está bien, Señor, hágase en tu sierva conforme a tu palabra. Pero ¿sabes qué le pasó? Hubo un momento que tuvo un encuentro con José, y José se la quedó viendo, y cuando José se la quedó viendo hubo confusión en su mente. Le dijo: María, ¿qué pasó? Y María no sabía qué responder. Yo no sé cuántas cosas pasaron, ni la Biblia lo dice, pero casi puedo ver a José lleno de furia, lleno de decepción, lleno de angustia. Aquella virgen en la cual había depositado toda su confianza y en la cual había creído y con la cual había tenido ilusión de levantar una familia preciosa. Aquella mujer le había traicionado como las viles de Israel. José, sin embargo, movido por una justicia de Dios, porque él era justo y por el amor que tenía en su corazón hacia ella, yo creo se salió y aventó la puerta. Y José tenía derecho de sacarla y exhibirla en público, y que la apedrearan y que su sangre corriera. Mas el corazón de José ardía y dijo: mejor me voy secretamente. Y José se fue. Y yo no sé cuántos cachitos, en cuántos pedacitos se le disolvió el corazón a María. Su ilusión, su cumplimiento, una de las fases de cumplimiento como mujer, se había ido. Sin embargo, ella no tuvo una sola palabra de queja, ni una sola. Le dijo: Señor, hágase en tu sierva conforme a tu palabra. Ser útiles a Dios nos va a costar muchas veces una sumisión que va a traer un costo muy alto. Quizás lo más precioso que amemos se va a deshacer. Entonces, para movernos en la familia de Dios, pecado transformado en justicia en Tamar, fe mostrado en Rahab, gracia en Ruth, disciplina y entrenamiento en Batseba, y sumisión, el vaso listo
para ser usado en María. Ahora, esto nos va a ayudar. ¿Cómo estar en la iglesia? ¿Cómo entrar en un ministerio? Porque ellas no solo entraron a la familia, sino sirvieron a la familia de Cristo. Y yo te voy a decir en qué manera. Tamar, quizás sus argucias no fueron muy limpias, pero Tamar tenía una característica. Ella quería un hijo. Y hubo una mujer en la Biblia que un día se volteó a su marido y le dijo: dame hijos o me muero. A veces hemos pensado que las mujeres son débiles, pero hermanos, ellas, las que estoy mencionando, son símbolo de una decisión, de un deseo, de un anhelo que les estaba comiendo desde sus entrañas. Yo te puedo decir, si quieres servir a Dios y si quieres estar en la iglesia, en el nivel de vencedor, en la iglesia de Cristo, hermano, hay que tener agallas, hay que tener deseos, hay que tener ganas. Quizás a veces no vamos a ser muy limpios, y no lo estoy justificando, hermano, es verdad. Va a venir el tiempo de la corrección, pero hay mucha gente endeble, hay mucha gente que hace el favor de venir a la iglesia. Muchas veces les he dicho, si no quieres, no vengas. Nunca me ha interesado ser pastor de gente obligada. Lo que me ha preocupado en mi corazón es tener Tamares, gente que tienen anhelos, gente que tiene deseos, gente que les come adentro por ser parte de la iglesia de Cristo. Rahab, ¿qué tenía esta mujer? Tenía una característica: visión. Ella sabía que su pueblo iba a perecer. Ella sabía que Dios había entregado en la mano de Israel a su pueblo. Ella sabía que Israel era el pueblo llamado y elegido, escogido de Dios. Ella podía ver. Si quieres ministerio y si quieres iglesia poderosa, yo te voy a decir, hay una cosa capital: visión. Hay que mirar, hay que tener los ojos abiertos, hay que ver como Dios ve. Hay mucha gente derrumbándose en el infierno porque no ha podido ver a Cristo. Y hay mucha gente viviendo una vida mediocre como cristianos en iglesias mediocres porque no tienen la visión de Dios, porque no tienen la visión del orden divino. Visión es capital. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿A quién ha entregado la autoridad? ¿A quién le ha dado pisar sobre Canaán? Cuando tú miras, cuando tú tienes visión, sabes de qué lado debes de estar. Piensa en tus ojos y te vas a dar cuenta cuán útiles te son. Si fueras ciego, ¿cuántas veces tropezarías? ¿Cuántos golpes te darías? ¿Cuán cortado estarías de poderte mover? No lo podrías hacer, no podrías ir a ningún lado. Y desgraciadamente hay mucha gente que espiritualmente está ciega, no ve, no sabe de qué lado está Dios, no sabe dónde está Dios, no sabe qué está haciendo Dios. Rahab sí sabía. Y si quieres ministerio, tienes que tener visión. Ruth, famosas son sus palabras: no me pidas que te deje, ni que me aleje de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Donde vivieres, viviré, y donde murieres, moriré. Y así me haga Dios y aún me haga. ¿Sabes de qué es descriptivo Ruth? De una unión tremenda con Dios. Dios quiere que estemos unidos con Él. ¿Quieres ministerio? ¿Quieres iglesia poderosa? Necesitas estar unido con Dios. Hermano, yo y todos los pobres que nos paramos aquí no servimos para nada si tú no tienes una unión con Cristo. Si tú no vives cada mañana, cada noche, si no vas a tu trabajo, a tu casa, si no vives en tu hogar pegado a Cristo,
¿Sabes, hermano? La vida cristiana no es de domingueros. La vida cristiana no es para un ratito, no es para cuando te aprieta el zapato, no es para cuando tienes enfrente al horroroso pastor. Hermano, la vida con Dios que va a fructificar, hermano, es cuando tú estás pegado con Cristo. Ruth juró que iba a vivir y se iba a morir junto con su suegra. Yo te diría cuánta falta nos hace jurar delante de Dios y decir, voy a vivir y me voy a morir a tu lado. Hay gente que nada más dice, si tú me bendices, si tú me ayudas, si me das de comer, si me das de vestir, si me das un coche, si me das un trabajo, si me das esto, si me das el otro, vida, 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 y si te murieres, ¿qué? ¿Recuerdas las frases de Job? Aunque me matare, en él confiaré. ¿Sabes? A veces somos débiles porque no queremos estar con Cristo en todas. Queremos estar con Cristo con las que nos conviene, con las que deseamos, con las que queremos. Pero donde nos aprieta, quisiéramos que Cristo estuviese más allá del tercer cielo y nos dejara aquí solitos resolver nuestras cosas como se nos dé nuestra gana. Pero hermano, es capital, Ruth, tener unión con Cristo. Betseba, un trato interior, caminando a la luz de Dios, recibiendo su amor. Hermanos, hay gente que cree que Dios no les mira. Pero hermanos, la Biblia dice que nuestros corazones están abiertos delante de aquel que hemos de dar cuenta. ¿Sabe? Muchas veces he predicado en este lugar. Hazlo, todo lo que hagas, como de Dios y delante de Dios. Y deja que el amor de Cristo te discipline. Es su amor. ¿Sabes que Betseba, alguien digno en quien mirar, algo digno en quien mirar, y de veras que ella correspondía a su nombre? Era una belleza completa, absoluta esa mujer. Se casó con David. David lo que quiere decir es amado, beloved. Y la cosa es que ellos dieron a luz a un hijo que todo el mundo conoce por Salomón. Y esto es paz. Pero cuando Dios está hablando de Salomón, dice, y se llamará Jedidia, que quiere decir amado de Dios. ¿Y sabes cuándo nació Salomón? Después de la muerte del primero. Y casi puedo ver, hermanos, que aquel niño que le nació a David y a Betseba ha de haber sido una cosa digna de admirar. Estaba siendo hijo, por decirlo así, de dos campeones de belleza, de dos personajes que tenían toda la gracia que se podía vertir en una gente. Y no solo esto, sino gracia de Dios, porque David tenía gracia de Dios encima. ¡Qué bebecito ha de haber sido aquel! Sin embargo, Dios dijo, muerte. Y Dios, en el ministerio, siempre va a tratar con nuestra carne. Le costó mucho trabajo a David y le costó mucho trabajo a Betseba, pero lo que habían engendrado en su carne, Dios lo cortó. Y te puedo decir con toda tranquilidad, lo que tú hagas en tu disque ministerio, si lo haces en la carne y Dios te ha llamado a un ministerio, Dios lo va a cortar. Quizás tú no lo sientas mucho ahora y estés un poco alejado o en principio, pero algunos que hemos caminado muy poquitito, te puedo decir, es terrible ir a un cuarto a llorar porque uno no predicó como debía, o no oró como debía, o fue flojo lo que uno debería de ministrar. Hay veces que yo me he bajado de este lugar y voy muy orgulloso y tranquilo, y de repente Dios me dijo, no, estuvo mal por esto, y por esto, y por esto. Y sabes, el hijo de Betseba, el hijo de la carne hermosa, Dios lo va a matar irremisiblemente.
Vivimos una era en que Dios está matando de su iglesia la carne hermosa. La verdadera gente de Dios está viendo morir la carne hermosa. Hay tantas cosas bonitas que hacer. Hay tantas cosas hermosas. Se puede montar en la iglesia casi espectáculos completos. Pero los hijos de Batseba y del David carnal están destinados por Dios a morir. No hay otra alternativa. Hubo una angustia en Batseba cuando aquel hijo murió. Pero cuando aquel hijo murió, dice la Escritura que David subió a consolarla. Y fue entonces cuando fue engendrado Salomón, cuando fue engendrado Jedidia, el amado de Dios, el amado de Jehová. Es cuando hemos sentido la disciplina de Dios, cuando nuestra carne se quedó viva, encimada, cuando simplemente estamos ya caminando en una situación en la cual buscamos de Dios. Entonces es cuando aquello va a salir de Dios y va a regresar a Dios, fruto de Dios. Y María, ¿qué mujer como esa mujer? ¡Qué privilegio! El ángel le dijo, bendita tú entre las mujeres. Y de veras yo creo que no ha habido una mujer en la tierra con el privilegio de esta santa. Pero ¿sabes qué llevaba intrínseco dentro, llevaba dentro de ella? Una palabra, amargura. Mara. María viene de la misma palabra, Mara. ¿Te acuerdas aquellas aguas amargas que el pueblo de Israel empezó a comerlas, empezó a beberlas y lo empezaron a matar? Israel empezó a morirse cuando bebía aquello y dijeron que había muerte en las aguas y se cortó un árbol y metieron aquel árbol en las aguas y las aguas se endulzaron. María viene de esa misma raíz. María tenía una amargura pavorosa por adentro. Hermanos, era tremenda la situación, cómo fue necesario que ella fuera tratada. Hubo un momento que aquella María vio irse a su José, pero algún día Dios se lo regresó. Sin embargo, algunas cosas pasaron. Era madrecita por primera vez y ella estaba creciendo en su vientre. Y sin embargo, aunque el día del bebé, del nacimiento del bebé se acercaba, no había muchos pañales, no había una cuna, no habían cosas para el niño. Había que caminar y había que ir como pobres a un lugar. A veces he visto algunos padres nuevos, cuando ellas están embarazadas, muchas veces ni se les nota, pero quisieran usar un vestido grande para que todo el mundo supiera estoy embarazada. Pero pobre María, hermanos, yo estoy seguro que ella ni siquiera tenía manera de cambiar. Quizás tuvo que agarrar su faldita y empezarle a romper, y la tuvo que empezar a cubrir con una falda, porque ella no tenía manera de cambiar. Estaba muy pobre. Cuando vio nacer su pequeño, he visto algunos padres que dicen que nazca en el Palacio Real. Yo pago, para eso trabajo, que sea la mejor maternidad de México. Ella se fue a un pesebre, algunos animalillos a su lado, y hacía frío. La Escritura muestra que hacía frío. Y vio a su bebé. Y un día, ese bebé se le escapó y ella se amargó porque creyó que lo había perdido. Y otro día, ese bebé empezó a crecer, ya no era un bebé, era un hombre, y se empezó a ir de la casa. Y era un poco raro aquel hombre. Y ella empezó a notar cuando aquel que le había costado tanto se fue. Y dice la Escritura que ella pensaba todas estas cosas en su corazón. Y un día aquel hijo le estaban haciendo bola cuando él estaba predicando y las gentes pensaban que estaba fuera de sí, y ella como madre pensó, mi hijo está fuera de sí. Así deja sentir ese pasaje. Hermanos, yo no sé a cuántos les gustaría tener un hijo loco, pero a mí no. Y aquella María estaba pensando, ¿qué es lo que pasa con Jesús? Es tan raro, todo el mundo lo rodea, todo el mundo está en desacuerdo con él, no lo quiere. Piensa tú como madre, ¿cómo reaccionas?
¿Cómo quieres que amen a tus hijos? Que tus hijos sean simpáticos. Cuando te los desprecian, sientes como si algo te estuviese quemando adentro. Yo te diría, María tenía una nación encima de su hijo, en contra de su hijo. Y no solo esto, sino que un día lo vio caminar a la cruz. Y vio a aquel muchacho cargando, o aquel hombre cargando una cruz. Y un día parada, lo vio clavado y sangrando. Y la Escritura solo dice un comentario acerca de ella, muy repetido. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay veces que quieres tener fruto, que quieres una iglesia grande y buena. Hermano, debiéramos de ser la mejor iglesia de México. A veces quieres una familia linda, que tenga todas las cosas y todos los atributos y virtudes que pueda tener una familia. O a veces quieres un ministerio respaldado, con fruto, con señales. Pero no quieres el dolor. Como humanos, reaccionamos en contra del dolor. Yo te puedo decir, el privilegio más grande a esa mujer le costó muchas lágrimas. Quieres la bendición, pero rechazas las lágrimas. Yo te quiero decir, hermano, he admirado a esa santa muchas veces. Tuvo que sentir palabras muy fuertes de su hijo. Una vez, quizás como toda mamacita alegre, llegó y le dijo, hijo, ya no tienen vino. Y Cristo le contestó en una manera que la ha de haber cimbrado. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no es aún llegado. Y en otra ocasión, cuando lo fue a buscar, le dijeron, tu padre, tu madre y tus hermanos te buscan. Dijo, ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Sino los que hacen y oyen la voluntad de mi Padre. Hermanos, y aquella mujer tuvo que ir a encerrarse en el aposento alto y a orar, a esperar como todos, para que Dios descendiera en la forma del Espíritu Santo y le diera la unción. Hermanos, pero esa mujer había aprendido. Yo creo que era la que tenía la experiencia mayor. Yo he escuchado a algunos, cuando yo viví en la iglesia anterior, que hablaban de unciones. Decían que había llegado una unción sobre de ellos. Y usted diría, ¿qué unción ha de haber tenido María encima de ellos, encima de ella, cuando el Espíritu Santo la cubrió para poder engendrar a Cristo? Pero hermanos, ella no estaba satisfecha con eso. Ella iba por más. Ella quería que un día un viento recio corriera y como una lengua de fuego se posara en su cabeza, y aquella mujer pudo sacar de aquella amargura, de aquella fuente mala, aquella fuente amarga, palabras dulces, una fuente que brotó agua dulce, la voz y la palabra del Espíritu Santo bendiciendo a todo el pueblo. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos participantes, dice la Escritura, del poder de su resurrección. Así dice Pablo, que él quiere llegar al poder de su resurrección. Pero antes hay una frase, habiendo sido semejante a sus sufrimientos, a su muerte. Hermano, poder va a venir de una fuente amargura. Muchas veces va a venir de esto. A veces
los noto como si me preguntaran, y se los voy a decir de frente. Yo quisiera que esto no lo grabara, Lolita. Tamar quiere decir palmera. Durante un tiempo, este fue el símbolo de los reyes. Estaba muy pegado a la casa real. Y Tamar se casó con Judá. Y Judá quiere decir alabanza. Mi hermano, no es de los reyes. Yo sé que el proverbio no es de los reyes, eso le muele el vino. Pero yo te diría, no es de los reyes, hermano, andar cabizbajo. Un rey tiene una palabra de alabanza y de bendición al Señor. Bendito su nombre. Todos los reyes de esta tierra se postrarán delante del que es Rey de Reyes. Y yo te quiero decir, si quieres resultado en tu vida, tienes que juntar a Tamar con Judá. Tienes que juntar la alabanza con tu realeza. Y eso te va a dar dos hijos, hermano. Te va a dar un hijo de brillo, el cual es Sara, y te va a dar un hijo con ruptura, Fares. Y hermano, el asunto es que la luz de Dios, la brillantez de Dios va a penetrar las tinieblas, y estos no la van a poder resistir. Rahab se casó con Salmón. Rahab, dije, quiere decir dos cosas. Quiere decir violencia y amplitud. Salmón quiere decir apacible. ¿Y qué contradicción? Hermanos, se juntó la violencia con lo apacible. ¿Y sabes quién nació? Nació Booz, que quiere decir fuerza. ¿Y sabes algo? Hablamos también que Rahab quería decir visión. Nada más estoy tratando de unirte el pensamiento en esta forma. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Vivir una vida cristiana requiere, hermanos, de corazones con fuerza. Requiere de corazones que sepan arrebatar lo que Dios ha dejado por herencia. Requiere de gente dispuesta a matar a todos los gigantes que estaban en la tierra prometida. Uno por uno hay que apachurrarlos. Y sabes, con el diablo no hay que ser muy cortés. Recuerdo mucho, una vez le especifiqué de alguien que estaba echando fuera demonios, que era muy decente. Le decía, señor diablo, haga usted el favor de retirarse del hermano que está oprimiendo. Tan gentiles, hermanos. Al diablo apachúrrenle la cabeza y tritúrensela con toda la fuerza que tengan. Pero a la vez, Salmón, apacible. ¿Sabes algo? Los hijos de Dios no están asustados. Y los hijos de Dios no tienen prisa. Las cosas de Dios tienen su cumplimiento. El que creyere en Dios, dice Isaías, no se apresure. Dios tiene su tiempo. Y cuando tú puedes juntar un corazón con serenidad y con valor, lo que vas a tener, hermano, es fuerza. ¿Sabes algo? Hay mucha gente que al asustarse pierde. Pero yo te puedo decir, cuando tú tienes un corazón que puede tomar una decisión rápida, pero a la vez puede conservarse en una situación de paz, lo que tú vas a tener es una fuerza tremenda. Hermano, por darte un ejemplo, una de las cosas que se necesita en el deporte es esta combinación. Si tú eres boxeador, necesitas el momento preciso en que el otro hombre abra la guardia, y cuando está bajando la guardia o dejando un hueco, tienes que hacerlo violento para zorrajar en ese instante el golpe.
Si tú eres un quarterback en fútbol americano, cuando recibes la bola tienes que correr y esperar, y a veces tienes encima a los otros, a los que te van a taclear, pero tienes que esperar el momento en que tu corredor va a llegar al lugar preciso, y entonces tienes que tirar. Si tú estás en un momento dado jugando béisbol, tienes que saber dónde vas a pasar el strike, y te pueden jonronear, pero si eres buen pitcher la tienes que pasar, no hay otra. Yo te diría, si eres un cristiano, lo que tienes que hacer es saber el momento preciso, tener la seguridad. Cuando el diablo está abriendo la guardia, en ese momento no le tengas piedad, hermano. Así, ¡ah!, con toda tu alma descárgalo. Es cuando va a nacer Booz. Y Booz se casó con Ruth. Y me gusta mucho la combinación. Dice que una de las variantes del nombre de Ruth es amigable. La fuerza se casó con amigable. ¿Y sabes a quién engendraron? A Obed. Y Obed quiere decir adorador. Y esta es la verdad. Hermano, cuando tú estás buscando al que es fuerte y al que es amigable, va a venir en ti una adoración que te va a conectar con Él. Nuestro Dios tiene la fuerza, pero hermanos, nuestro Dios la está usando, no la está usando en contra de nosotros, sino Él está usando su amistad hacia nosotros, y eso lo que va a engendrar, hermanos, es adoración. Hermanos, y adoración es una conexión con Dios. Es una veneración, es algo que se genera adentro y que generándose adentro se va a expresar, pero nos está conectando con Dios, nos está dando amistad con Dios y nos está fortaleciendo y entregándonos su fuerza para poder caminar en nuestra vida cristiana. Betseba se casó con David. El amado se casó con la hija de un juramento, y un día Dios le dio certeza a David, le dio paz, le dio seguridad, le dio a Salomón, a Jedidia, es el mismo. Y sabes, un día Dios le dijo a David: si tus hijos se apartaren, yo haré en ellos disciplina, pero no quitaré de ellos mi misericordia. Un día Dios le dijo: tú me has querido edificar casa, pero yo te edificaré casa a ti. Y si tus hijos se guardaren en mis caminos, ellos reinarán siempre. Dios jurándole a David. Hermanos, Batseba, la hija de un juramento, la séptima, estaba siendo una representante de una palabra de Dios para David, que yo te puedo decir en este momento. La Biblia dice en algunos textos en el Antiguo Testamento: ninguna de las palabras que Dios nos habló ha faltado. Y puedes estar seguro, ni una jota, ni una tilde de lo que Dios te ha jurado va a fallar. Él te dijo un día de un cielo, y te puedo decir, el cielo está. Y un día te habló de perdón y perdonado estás. Y un día te dijo: vas a venir conmigo y vas a ir. Y un día te habló de una ciudad celestial y allí está, esperándote porque tú llegues. Y un día te habló de justificación y te lo entregó, y santificación y lo está haciendo, y sanidad está dispuesto, y salud quiere mantenerte como de su ejército, y quiere que tú puedas pelear aunque todo esté adverso y todo te oprima. Y si todo acabare y tú murieres, hay una palabra de resurrección. Él ha dicho: oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Y aunque la gente no lo crea, aunque la gente no lo haya visto, nunca ni una sola de las palabras de Jehová han faltado, y yo le creo. David tenía seguridad. Dios le dio un hijo que tuvo un reino, que tuvo paz. Y por último,
María se casó con José. Amargura se casó con Fructífero. Con Dios aumenta. Es Fructífero el nombre de José, o Dios aumenta. Efraín es la versión más directa de Fructífero, pero es muy cercano. Efraín es hijo de José. Entonces, si me preguntas por el significado directo, el que parece ser más fiel es Dios aumenta. Muy bien, cuando tú unes a la amargura con Dios aumenta, nació tú sabes quién. Jehová es salvación. Jesús, el Salvador, el Sanador divino, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Cuando como siervo te sujetes y dejes que a tu amargura Dios pueda aumentar, el Evangelio de Cristo, la gracia de Cristo va a correr, va a fluir de tu corazón y va a ir a bendecir a muchos.